Entonces, vamos a partir con el repaso de ciencias. Como ya les dije, vamos a ver todos los temas en el mismo orden, recalcando los conceptos más importantes. El primer tema que vimos fue nutrición y sistemas del cuerpo humano. Así que vamos a ir pasando rapidito por todos los sistemas que vimos. Bien. Primero, tenemos que recordar sí o sí qué es la nutrición y hacer la diferenciación entre nutrición y alimentación, además de nombrar los sistemas que van a participar en ello. Entonces, una definición simple, más acotada, más fácil de recordar de lo que es la nutrición, es que va a corresponder a un proceso que va a ocurrir en el interior de nuestro cuerpo después de que nosotros hagamos esta ingesta de los alimentos, y de ellos vamos a obtener los nutrientes y la energía necesaria para realizar todas nuestras necesidades básicas. Eso va a ser la nutrición, un proceso que va a ocurrir al interior de nuestro cuerpo involuntario y que nos va a permitir obtener todos estos nutrientes, incorporarlos y poder llevar a cabo nuestras funciones vitales. Entonces, lo siguiente va a ser la alimentación. La alimentación va a ser lo contrario. Esto va a ser un proceso voluntario, donde nosotros vamos a elegir conscientemente los alimentos que nosotros vamos a ir consumiendo. Entonces, esto podría decirse que es como el primer paso de la nutrición. La alimentación es lo que nosotros elegimos comer. Y la nutrición va a ser este proceso que va a realizar nuestro cuerpo, donde se van a aprovechar esos elementos que nosotros quisimos consumir. Ver, parece que alguien falta de admitir aquí en participantes. Bien. Entonces, ¿qué sistemas van a participar? Los que ya mencionamos, que va a ser sistema digestivo, sistema circulatorio, sistema respiratorio y sistema excretor. Nosotros también vimos un extra, que fue el sistema inmune, que también es importante recordar porque trabaja en conjunto con el sistema circulatorio y corresponde a una defensa de nuestro cuerpo, entonces también es necesario mencionarlo, aun cuando no corresponde 100% a la nutrición. Bien. Sistema digestivo va a ser el primero que vamos a ir repasando. A grandes rasgos, el sistema digestivo va a ser el encargado de estos alimentos que nosotros ya consumimos. Me parece... Ah, ya. Disculpen, que había gente que estaba intentando entrar. Los voy a unir al tiro. Disculpen, que la tutora tuvo un problemita, entonces tengo que ponerme aquí a admitir a los que faltan. Ya, ahora sí. Perdón. Entonces, estábamos viendo primero el sistema digestivo. Este va a ser el sistema encargado de agarrar todos estos nutrientes, o sea, estos alimentos que nosotros ingerimos y desintegrarlos de manera que sea más fácil de digerir, de absorber estos alimentos y poder aprovechar los nutrientes que trae cada uno. Este va a estar dividido en dos grandes grupos, o subgrupos podríamos decirlo, donde vamos a tener el aparato gastrointestinal y los órganos sólidos, que son todos aquellos que no tienen forma de tubo, como lo son el hígado, el páncreas y la vesícula biliar. El aparato gastrointestinal, como ya dije, va a ser todos aquellos órganos que tienen forma de tubo, partiendo principalmente desde la boca y siguiendo todo su camino por el esófago, finalmente el estómago y luego el intestino delgado y grueso.
Este va a ser el encargado de desintegrar todos estos alimentos que nosotros consumimos y finalmente integrar los nutrientes. Esa va a ser la principal función del sistema digestivo. Va a permitir que los alimentos que consumimos se desintegren y se absorban en nuestro cuerpo para aprovechar estos nutrientes. Bien, el siguiente que revisamos fue el sistema circulatorio. Este va a ser el encargado, una vez que ya desintegramos estos alimentos y absorbimos estos nutrientes, el sistema circulatorio va a ser el encargado de transportar todos estos nutrientes hacia todas las partes de nuestro cuerpo y tejidos que lo necesiten. Va a trabajar en conjunto con el sistema respiratorio, donde vamos a obtener el oxígeno, que va a ser otro de los nutrientes importantes, y el sistema circulatorio va a tomar todo esto y lo va a repartir por todo nuestro cuerpo. Va a tener estructuras muy importantes, siendo por supuesto el corazón la principal, pero también vamos a tener las venas y las arterias. Yo aquí se lo puse muy acotado para que sea más sencillo de recordar. Las venas, por un lado, van a ser aquellas que van a recoger la sangre de todo nuestro cuerpo y la van a llevar al corazón para que se oxigene y tome todos estos nutrientes que nosotros necesitamos. Y las arterias van a hacer el proceso contrario. Ya oxigenada y rica en nutrientes, esta sangre va a ser tomada por las arterias y la va a repartir por todo el cuerpo. Eso va a ser lo principal. A ver que no me falte nadie ingresado aquí. Ya. Ahora sí continuamos. Por favor, recuerden micrófonos apagados para que no se vaya interrumpiendo el sonido. Escuché algunos ahí prendidos, así que por favor, con cuidado para que no nos vayamos interrumpiendo. Ya. Entonces, sistema circulatorio va a ser el encargado de hacer todo este recorrido para transportar los nutrientes que nosotros ya absorbimos a todas las partes de nuestro cuerpo que lo necesiten. Va a estar compuesto por el corazón, las venas y las arterias. Las venas van a ser quienes recojan la sangre del cuerpo que ya fue utilizada, la lleven al corazón y se oxigene nuevamente para repetir este proceso. Y las arterias son las que recogen esta sangre que ya está rica en nutrientes y oxígenos y la llevan a todo nuestro cuerpo. Eso es lo principal del sistema circulatorio. Bien, aquí está el extra del sistema inmune que les había mencionado. Ya lo revisamos, pero por supuesto vamos a ir recalcando lo más importante. Este va a ser uno de los sistemas que, al igual que la mayoría, van a trabajar en conjunto con el sistema circulatorio. Va a tener estructuras principales donde vamos a encontrar la proteína que corresponde a los anticuerpos. Los anticuerpos van a ser aquellos encargados de reconocer las sustancias extrañas que tenemos en nuestro organismo o que hayamos agarrado en diferentes situaciones y las van a neutralizar o directamente destruir para evitar cualquier daño en nuestro cuerpo. Esa va a ser la función principal del sistema inmune. Va a ser nuestra primera defensa contra cualquier tipo de enfermedad y va a evitar que éstas empeoren, generando esta defensa de nuestro cuerpo, neutralizando virus, bacterias o cualquier organismo que haya ingresado a nuestro cuerpo que no corresponda. Estos anticuerpos, las proteínas que ya mencionamos, circulan a través de la sangre y permiten este reconocimiento porque llegan a todos lados. Entonces, ese es el sistema inmune, la principal defensa de nuestro cuerpo que actúa mediante los anticuerpos, que van a reconocer cualquier sustancia extraña y la van a eliminar o neutralizar. Eso es lo principal que deben conocer. Bien, continuamos con el sistema respiratorio. Su principal función va a ser que ocurra un intercambio de gases con nuestro cuerpo y el medio. ¿Qué es lo que vamos a obtener de este intercambio de gases? Oxígeno, que va a ser lo fundamental para que nosotros vivamos y podamos realizar nuestras funciones vitales. El oxígeno es primordial, pero
este intercambio de gases se hace con el medio ambiente, y en el aire está el oxígeno y el dióxido de carbono. Y aquí es donde entran a fusionar diferentes estructuras del sistema respiratorio. Nosotros, mediante la respiración, inhalación y exhalación, hacemos este intercambio gaseoso. Entonces, nosotros al inhalar, aspiramos todo este aire compuesto por oxígeno y dióxido de carbono, y este hace todo el recorrido, iniciando por nuestra nariz, llegando a nuestros pulmones, donde vamos a encontrar diferentes estructuras. La más importante son los alvéolos, que son unas pelotitas que están dentro de los pulmones, donde se va a realizar este intercambio gaseoso, donde el oxígeno va a pasar a la sangre y el dióxido de carbono va a ser expulsado. Esa va a ser la principal función del sistema respiratorio: obtener oxígeno del medio ambiente, como a través de la respiración. Al inhalar vamos a aspirar este oxígeno y dióxido de carbono, y al exhalar botamos el dióxido de carbono, que es lo que no nos sirve, y nos quedamos con el oxígeno pasándolo a la sangre. Esa va a ser las funciones principales del sistema respiratorio. Bien, el siguiente sistema va a ser el sistema excretor, cuya principal función va a ser eliminar desechos que nosotros tengamos en la sangre. Ya en el sistema digestivo nosotros sabemos que aquellas sustancias o elementos que no necesitemos lo vamos a eliminar a través del intestino grueso, del ano, a través de las heces, se van a eliminar estos desechos. Pero los desechos que nosotros tenemos en la sangre y en el resto del organismo necesita otra vía de escape. Y en eso entra el sistema excretor, que va a recolectar estos desechos de la sangre, que se va a denominar urea, y la va a eliminar por dos vías, ya sea la orina o el sudor. En la orina vamos a tener nuestra propia vía de escape, como quien dice, donde van a participar los riñones y la vía excretora, que se va a componer de uréteres, vejiga urinaria y uretra. Esto va a ser todo un circuito. Entonces, para eliminar la urea a través de la orina, primero vamos a partir en los riñones. Los riñones van a hacer esta recolección de desechos de nuestra sangre y va a formar la orina. ¿Dónde va a irse esta orina? A la vía excretora. Primero pasando por los uréteres, que van a ser tubitos que van a conectar los riñones con la vejiga, y en nuestra vejiga se va a acumular esta orina y finalmente va a ser expulsada al exterior por la uretra. Ese va a ser el recorrido: riñones, uréteres, vejiga urinaria y finalmente la uretra, donde la orina va a ser expulsada al exterior. Esa va a ser una vía. La otra vía va a ser a través del sudor. Y nosotros conocemos ya que en diferentes partes de nuestro cuerpo tenemos las glándulas sudoríparas, que van a ser quienes a través de estas glándulas van a expulsar la urea. Las principales glándulas se encuentran en las cabezas, en la axila, en las manos, y así es donde se va a expulsar estos desechos por el sudor, ya sea por algo natural, espontáneo, o por alguna estimulación, como lo son las actividades físicas que requieren un mayor esfuerzo del cuerpo. Entonces, sistema excretor va a ser el encargado de la eliminación de los desechos recogidos de sangre y organismo. Tiene dos vías de eliminación: por la orina y por el sudor. En la orina van a participar los riñones, los uréteres, vejiga urinaria y uretra, donde se va a realizar este recorrido, donde se va a eliminar la orina, y en la parte del sudor van a participar las glándulas sudoríparas, donde se va a eliminar el sudor y vamos a liberar nuestro cuerpo de estos desechos. Cortito lo del sistema excretor. Bien. El tema final que vimos en nutrición y sistema del cuerpo humano fue la parte contraria, la malnutrición. En esto tenemos tres preguntitas que resolver.
Primero, ¿qué es una buena nutrición y en qué consiste? La buena nutrición va a ser una elección consciente de los alimentos que nosotros vamos a consumir, teniendo en consideración cada una de sus propiedades y las cantidades en las que convendría a cada persona consumirlas, ya sea más o menos azúcar, más o más sal, independiente de eso, una buena nutrición es una elección consciente de los alimentos que nos hacen bien y que permiten que nuestro cuerpo funcione de buena manera. En el extremo contrario tenemos la malnutrición, que va a ser una elección obviamente poco consciente de los alimentos que consumimos, ya sea por escasez o por simplemente una mala elección de alimentos, que va a llevar a estos estados de desnutrición o malnutrición. Aquí vamos a tener diferentes enfermedades asociadas a la malnutrición, como lo son diabetes, enfermedades cardíacas, enfermedades a los riñones y muchas más, donde lo principal va a ser la malnutrición. Estos elementos que uno consumió en exceso o en escasez van a hacer que nuestro cuerpo requiera de diferentes procesos que no se van a llevar con mayor facilidad dado a esta mala nutrición. En el caso de la obesidad hay un exceso de nutrientes que no se están eliminando o que no se están absorbiendo correctamente y se acumulan. Y en el caso del otro extremo de desnutrición, donde existe una escasez de nutrientes y el cuerpo requiere de más de lo que tiene y empieza a consumirse a sí mismo, como quien dice esta tabla que seguimos normalmente. En el cuerpo nosotros tenemos tres maneras de absorber los nutrientes. Primero se van los azúcares, después se van las grasas y finalmente las proteínas. En el caso de las obesidades o exceso de estos nutrientes, el azúcar es lo primero que se va, pero no eliminamos nada más porque tenemos un exceso. Y en el caso de malnutrición, si no tenemos suficiente azúcar, pasamos a absorber las grasas. Y si no tenemos suficientes grasas, pasamos a absorber las proteínas. ¿Y dónde tenemos mayor cantidad de proteínas? En el corazón y en los órganos fundamentales de nuestro cuerpo. Por eso, un ejemplo podría ser en los casos de las personas que tienen anorexia, la mayoría tiene problemas cardíacos debido a que esta absorción de nutrientes llegó a tal punto por la falta que existía que empezó a absorber las proteínas de su corazón y esto produjo estas malformaciones o diferentes problemas en el corazón. En el caso de la obesidad es el caso contrario. Hay un exceso de nutrientes que empiezan a dificultar el funcionamiento de los diferentes órganos. Entonces, la malnutrición va a ser este exceso de nutrientes o deficiencia en el consumo de alimentos que tiene cada persona, que lleva a estados de enfermedad que impiden tener un buen estado de salud. Eso sería el primer tema que vimos en este curso. Antes de pasar al segundo, dudas, preguntas, algo que no haya quedado claro o que haya que repetir o vamos bien. Me ponen en el chat o pueden abrir su micrófono, no hay problema. Ya saben, pueden poner un dedito hacia arriba o simplemente... Ah, ya, súper. Vamos bien entonces. Ya. Continuamos con el tema número 2. Voy a ver la hora para... Ya, ahora sí. Entonces, en el tema número 2 vimos todo lo que era el ecosistema y la preservación del medio ambiente. Vimos diferentes conceptos que vamos a ir recordando con esta sola diapositiva porque no era necesario profundizar mucho más. Entonces, lo primero que tenemos que ver es qué es un ecosistema, cuáles son los factores de un ecosistema, qué es un biotopo, qué es la biocenosis, los recursos naturales, en cuáles se divide y las energías renovables o energías limpias y en qué consiste. Entonces, un ecosistema va a corresponder a... Ay, perdón.
Disculpen. Un ecosistema entonces va a corresponder a un conjunto de especies que se van a encontrar en un área determinada que van a interactuar unas con otras, formando este ecosistema. Y va a estar compuesto por diferentes elementos. ¿Dónde podemos responder esta segunda pregunta de cuáles son los factores de un ecosistema? Vamos a tener dos: el biotopo y la biocenosis. Ya sabemos que un ecosistema corresponde a un ambiente, un medio ambiente que también consiste con diferentes seres vivos y los no vivos. Y ahí es donde entra el biotopo y la biocenosis. El biotopo va a ser todos los elementos no vivos que participan en un ecosistema, como son la temperatura, la roca, el suelo, diferentes cosas que no tienen vida. Y la biocenosis, por el contrario, van a ser todos los elementos vivos que contiene este ecosistema, las diferentes especies de animales que viven y también las diferentes especies de plantas u otros elementos vivos que contenga este ecosistema. Entonces, un ecosistema va a ser este terreno que contiene diferentes especies de animales que interactúan unos con otros en este medio ambiente, que también tiene factores ambientales como lo son la temperatura y diferentes elementos no vivos, como son parte del mismo terreno. El biotopo va a ser la parte no viva y la biocenosis la parte viva de este ecosistema. Eso es lo principal que tienen que conocer. Después de ver lo que era el ecosistema y sus diferentes elementos, pasamos a ver los recursos naturales, que es netamente preservación del medio ambiente. Los recursos naturales van a ser todos aquellos elementos que nos provee la misma naturaleza y los podemos dividir en dos: recursos renovables, recursos naturales renovables y recursos naturales no renovables. Su mismo nombre los dice, pero igual lo vamos a explicar un poquito más. Los recursos naturales renovables van a ser todos aquellos recursos que, como bien dice su nombre, los provee la misma naturaleza y son capaces de renovarse, como bien dice su nombre, una y otra vez, acorde con el consumo del ser humano. Es decir, que es infinito. Nosotros podemos utilizarlo, pero este se va a renovar una y otra vez, se va a regenerar y va a permitir su uso continuo, sin permitir que haya un impacto ambiental importante, sino que este se va a renovar una y otra vez, permitiendo su consumo o su uso regular. Por el contrario, tenemos los recursos naturales no renovables, que va a ser el caso contrario. Estos recursos son finitos. Si bien el ser humano los utiliza, estos no son capaces de renovarse al mismo nivel de consumo. Es decir, que se empiezan a acabar por el alto consumo. Y este sí tiene un impacto ambiental porque en algún punto se van a terminar acabando. Entonces, los recursos naturales se dividen en dos grupos: recursos renovables y los no renovables. Como bien su nombre los dice, los renovables son aquellos que pueden ir a la par con el consumo, es decir, que se renuevan, se regeneran, permitiendo su uso continuo sin generar un impacto ambiental. Y en los recursos no renovables vamos a tener aquellos recursos que no trabajan a la par con el consumo, y estos sí se van acabando. No tienen la capacidad de regenerarse a la misma velocidad a la que se consumen. Por lo tanto, son finitos. Finalmente, vamos a tener el concepto de las energías renovables o energías limpias. Estas energías van a ser todas aquellas que no generan un impacto nocivo en el ambiente, porque van a ser energías generadas a partir de recursos renovables, como lo son la energía solar, la energía eólica o la hidráulica, donde se van a utilizar diferentes recursos que son renovables, que no generan un impacto ambiental, y se va a esto a aprovechar generando energía. Por eso se denomina energías renovables o energías limpias. Van a permitir generar este gasto energético, pero no van a tener un impacto ambiental. Eso es lo principal que tenemos que conocer de ecosistema y preservación del medio ambiente.
Bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿O vamos bien? Ya. Pasamos entonces al tema 3, que va a ser disoluciones y unidades de concentración. Aquí vimos varias cosas distintas en esta clase, pero como ya les dije, vamos a concentrarnos solo en los conceptos más importantes. Bien. Lo más importante a conocer son estos 5 conceptos. Vamos a tener en primer lugar disolución, soluto, solvente, mol y solubilidad. También vamos a ver un par de factores que afectan la solubilidad, pero solo los más importantes. Entonces, lo primero, vimos lo que era una disolución, que va a corresponder a una mezcla homogénea de 2 o más sustancias compuestas por un soluto y un solvente. ¿Por qué siempre especifica que es una mezcla homogénea? Porque es su principal característica. Una mezcla homogénea quiere decir que estos componentes que nosotros utilizamos en la mezcla se mezclaron a tal nivel que no se puede identificar uno de otro, sino que solamente se observa el nuevo elemento o la nueva mezcla que nosotros creamos. Por eso es mezcla homogénea y siempre son 2 o más sustancias. Se mezclan y crean una nueva, donde no se puede determinar qué elementos se utilizan. Bien, tenemos entonces que esta va a estar compuesta por un soluto y un solvente. El soluto va a ser aquella sustancia que nosotros queremos disolver. Generalmente va a estar en estado sólido en las mezclas ideales y va a estar también en menor proporción. Ese va a ser el soluto. Pero siempre nos tiene que quedar en la mente que va a ser esa sustancia que nosotros queremos disolver. El solvente, por otro lado, va a ser nuestra sustancia que va a disolver al soluto. Va a ser la encargada de hacer que esta mezcla funcione. Y generalmente va a estar en estado líquido y en soluciones ideales va a estar en mayor proporción. Entonces, soluto, la sustancia que se quiere disolver, y el solvente, la sustancia que la va a disolver, generando esta mezcla homogénea. Bien, eso es lo principal referente a mezclas. Ahora, el mol, nosotros lo mencionamos y lo repasamos harto, pero lo que ustedes tienen que conocer no es para que se utilice ni mucho menos, sino solamente que es una unidad de medida que va a representar este número. Tampoco tienen que aprenderse el número, ni mucho menos, sino solamente reconocer que va a ser una unidad de medida que nos va a servir para medir cosas muy pequeñas como lo son los átomos y las moléculas. Para eso va a ser el mol, una unidad de medida que va a ser para medir cosas pequeñas como átomos y moléculas. Y finalmente vimos el concepto de solubilidad, que va a corresponder a aquel que nos permite ver la capacidad de un soluto que tiene para disolverse en una cantidad dada de solvente y en condiciones determinadas. Entonces, la solubilidad va a ser aquella capacidad de un soluto de disolverse en una cantidad dada de solvente. Y va a tener diferentes elementos dentro de esta misma mezcla. Ahora, como ya les dije, íbamos a ver también aquellos factores que nos van a afectar la solubilidad. Ya dijimos entonces que va a ser la capacidad del soluto que tiene de disolverse. Y mencionamos la temperatura porque hay diferentes factores que van a alterar esta mezcla y la facilidad que tiene el soluto de disolverse. Aquí tenemos 4. Superficie de contacto, agitación, temperatura y presión. Las principales que ustedes sí o sí tienen que recordar son superficie de contacto y temperatura, que son las más importantes, las que más se ven. Ahora, en la superficie de contacto vamos a tener que va a haber una mayor interacción entre soluto y solvente cuando el soluto es más fino y cuando hay más solvente. En palabras más simples, lo que nos permite saber la superficie de contacto es que mientras más pequeño sea el soluto, mientras más finas sean estas partículas del soluto, va a ser mucho más fácil que se disuelva. En este caso dimos el ejemplo de hacerse
un té, por ejemplo, con azúcar granulada, pero en la otra taza vamos a tener este azúcar en cubitos. Por un lado, vamos a disolver el azúcar en segundos y por otro lado vamos a tener que tomarnos un poco más de tiempo a que se disuelva este cubito y finalmente el azúcar participe de la mezcla. Tenemos un cubo que es notoriamente más denso que el azúcar en granitos y eso permite que el soluto sea más difícil de disolver que en el caso del azúcar en granitos, que fue apenas segundos. También está el caso de esas pastillas efervescentes, que me parece que sale una de esas preguntas en la guía, que le vamos a mandar en la próxima clase, que las pastillas efervescentes son aquellos polvitos que no mueren al fondo del vaso, que se van a disolver en poco tiempo, porque estas partículas van a ser mucho más pequeñas y van a permitir que esta solución se dé mucho más rápido. Eso nos va a permitir saber la superficie de contacto. Mientras más pequeño el soluto, más fácil va a ser de disolver. La siguiente que vimos en clase fue la agitación, que es netamente el movimiento que tiene nuestra mezcla, que va a ser mucho más fácil que dejarla quieta y que se dé por sí sola. Al agitar este recipiente donde tenemos nuestra mezcla, el soluto se disuelve mucho más rápido que dejarlo estático. La temperatura, que es la otra importante, lo principal es que a mayor temperatura, más fácil se va a disolver este soluto. La temperatura siempre va a ser un factor importante. Mayor temperatura, mayor facilidad de disolver este soluto. Y la última que vimos fue la presión, que va a ser netamente de los gases, que nos dice que a mayor presión, mayor solubilidad de los gases, que en este caso va a ser nuestro soluto. Entonces, esos tenemos los 4 factores que afectan la solubilidad, donde los más importantes que ustedes tienen que conocer son superficie de contacto y temperatura. En superficie de contacto, mientras más pequeño, más fino sea el soluto, más fácil de disolver, y en temperatura, a mayor temperatura, mayor solución o disolución de estos solutos. Bien. ¿Dudas, consultas o seguimos avanzando? Ya estamos casi terminando. No, profe, por mi parte no, todo bien. Ya, súper bien. Pasamos entonces al tema 4. Nos queda este y sonido y terminamos con el repaso. Bien. Fuerza y movimiento entonces es nuestro tema 4. Estos son los principales conceptos que tienen que conocer de fuerza y movimiento. Por supuesto, el concepto de fuerza, que va a ser la acción que ejerce un objeto sobre otro para detenerlo, desplazarlo o deformarlo. Siempre son 2 o más. Uno no puede ejercer fuerza sobre sí mismo. Siempre va a ser sobre otro objeto. Bien. Luego tenemos el concepto de movimiento, que va a abarcar la trayectoria, desplazamiento, velocidad o rapidez. El movimiento, entonces, nosotros vimos que fue un cambio de posición de un cuerpo a lo largo del tiempo, siempre considerando un punto de referencia. Entonces, el movimiento va a ser cambio de posición de un cuerpo. Y tenemos diferentes conceptos asociados al movimiento, donde está trayectoria, desplazamiento y velocidad o rapidez. La trayectoria va a ser todo el recorrido que nosotros realizamos al moverse este objeto de un punto a otro, considerando atajos, cambios de direcciones, etcétera, etcétera. Todo el recorrido que se hizo se considera como la trayectoria que hizo este movimiento. Y el desplazamiento, por el contrario, va a ser una línea recta que se va a trazar considerando netamente el punto inicial y el punto final de este movimiento. Nada más. Donde empezó y donde terminó se traza una línea recta y ese es el desplazamiento. Y finalmente, velocidad o rapidez, que va a ser el desplazamiento de un cuerpo en un tiempo determinado. Es decir, cuánto me tomó llegar de un lado a otro. Se puede expresar en metros o kilómetros, como nos indica el auto, por ejemplo. Entonces, esos van a ser los conceptos más importantes que tienen que conocer. Fuerza, movimiento, trayectoria, desplazamiento y velocidad.
La fuerza siendo un tipo de acción que ejerce un objeto sobre otro, el movimiento, que va a ser un cambio de posición de un cuerpo a lo largo del tiempo, la trayectoria, que va a ser el recorrido que realizó este objeto, considerando todos sus cambios y variaciones, el desplazamiento, que va a ser una línea recta que considera solamente el punto final, o sea, el punto inicial y el punto final, y la velocidad, que considera el desplazamiento de un cuerpo en un tiempo determinado. Solo eso tienen que saber, nada más sobre fuerza. Y finalmente lo que vimos en nuestras últimas clases, que fue sonido. Este es el último tema. Y lo que tienen que conocer son el principal concepto de sonido y sus dos fenómenos principales. Tenemos que el sonido va a ser una sensación en el oído producida por ondas que se propagan por un medio, ya sea aire o agua o diferentes medios que pueden existir, sabiendo siempre que el sonido va a viajar mejor en medios o materiales que sean más densos. El sonido va a tener distintas cualidades que nos va a permitir distinguir unos de otros. Tenemos tono, duración, intensidad y timbre. El tono nos permite saber sonidos agudos o graves, la duración, si es que estos sonidos son cortos o largos, la intensidad, si es que estos sonidos van a ser suaves o más fuertes, y el timbre nos va a permitir diferenciar estos sonidos de acuerdo al objeto o persona que lo realiza, ya sean con voces o instrumentos. Dentro del sonido tenemos dos fenómenos que se pueden producir, la reflexión y la refracción. En la reflexión, nosotros tenemos que cuando una onda sonora se propaga, esta choca contra un obstáculo, impidiendo que este sonido continúe su recorrido y provocando que este cambie de dirección y sentido. Un ejemplo es el eco, donde nosotros podemos ir a una cueva cerrada, realizar un sonido y nosotros vamos a escuchar que este se replica, se devuelve en este caso, porque estas ondas sonoras van a chocar contra un obstáculo, en este caso una pared de roca, y se va a devolver. Eso genera la reflexión. Se va a realizar un sonido, pero este choca contra un obstáculo y se devuelve. En el caso de la refracción, vamos a tener un cambio de dirección y de velocidad porque estas ondas de sonidos van a cambiar de medio. Entonces, sabemos que hay medios donde el sonido viaja mucho más fácil que en otros. Entonces, en el caso de la refracción, este cambio de medio que se puede producir hace que las ondas de sonidos cambien de dirección y de velocidad. Eso es lo principal que tenemos que saber de sonido, que son ondas que se propagan por diferentes medios, tienen 4 características que nos permiten diferenciarlos y se pueden presentar dos fenómenos del sonido, la reflexión y la refracción, donde la reflexión nos va a mostrar que esta onda sonora va a cambiar de dirección y sentido cuando se presente un obstáculo en su camino que impida que se siga replicando, y en la refracción tenemos que este cambio de dirección y velocidad se va a experimentar cuando se cambia el medio por el cual este sonido va a viajar. Eso es lo principal que tenemos que saber de sonido. Entonces, dudas, preguntas, algo que no le haya quedado claro de cualquiera de los temas que hemos visto, o preguntas referente a cómo va a ser la prueba, cualquiera, por favor, este es el momento. ¿Dudas, preguntas o vamos bien? Quedó todo clarito. Todo claro. Todo claro. Súper. Excelente. Ya, este PPT que yo hice con los conceptos más fáciles, o sea, no fáciles, sino más concretos que se tienen que aprender, se los voy a mandar. Muy importante que hayan estado en todas las clases, pero si es que no han estado, con esta es suficiente para repasar lo que necesiten saber para la evaluación, así que con este
PPT ustedes refuerzan. Y ya la próxima clase vamos a hacer el cuestionario completo, tipo prueba, para que ustedes vayan viendo cómo están para la prueba y reforzar aquello que no está claro todavía. ¿Ya? Así que hasta aquí la clase del día de hoy. Recuerden, próxima clase, cuestionario. Vamos a dar una serie de minutos para que lo realicen y al final lo revisamos. El cuestionario se lo voy a enviar a su tutora, que es la que está en el grupo con ustedes, unos 10 o 15 minutos antes de la clase para que lo tengan a mano y ya cuando comencemos nos dediquemos netamente a realizar el cuestionario y nos quede el tiempo suficiente para revisar pregunta por pregunta, ¿ya? Así que 10, 15 minutos antes se los mando a su tutora para que ustedes lo tengan en su WhatsApp y vamos realizando pregunta por pregunta en el tiempo determinado y ya al final revisamos cómo lo hemos hecho toda esta clase, ¿ya? Listo entonces. Muchas gracias a todos por su atención y nos veríamos la próxima semana. Que tengan una muy buena tarde. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Chao, chao. Buenas noches a todos. Hasta luego.